Ahora vamos a dar paso a Beatriz Vázquez, que no está aquí, pero lo vamos a seguir por videoconferencia. Beatriz Vázquez es la abogada que ha redactado el texto en la que hemos trabajado, y ha ido de cooperante a Benín. Como decíamos antes, esa gente está hecho de otra pasta. Van donde se le necesita. Y Beatriz, pues ya está ahí en Benín, sigue con la misma línea de trabajo con los más necesitados. Así que también le vamos a dar un aplauso muy, 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 muy fuerte a Beatriz, que es muy grande. Hola, no sé si se me escucha. Bueno, pues yo os voy a hablar del texto de la Iniciativa Legislativa Popular que hemos presentado, que bueno, aunque yo he estado coordinando un poco la redacción, tengo que decir que ha sido un trabajo que llevamos haciendo desde mayo y en el que ha participado muchísima gente, personas expertas del ámbito del derecho, del ámbito de las migraciones. Hemos hablado con más de 40 entidades sociales que trabajan con personas migrantes, con también asociaciones de personas migrantes, es decir, que ha sido un trabajo, yo creo, colectivo y un esfuerzo también de llegar a puntos de acuerdo súper grande. Y quería empezar un poco reconociendo pues ese trabajo en equipo y también de ceder unos y otros e intentar llegar a puntos comunes que hemos hecho todos estos meses. Entonces quería empezar diciéndoos qué es una iniciativa legislativa popular, porque a lo mejor no es tan evidente para la ciudadanía qué es exactamente una iniciativa legislativa popular, una ILP que llamamos. Bueno, pues este es un mecanismo, y podemos pasar a la primera diapositiva ya, es un mecanismo que está recogido en la Constitución, es decir, es un derecho constitucional que está en el artículo 87.3 que permite a la ciudadanía proponer que el Parlamento debata una norma que nace del pueblo, digamos, ¿no? Es una de las poquitas vías que tenemos en la Constitución y en nuestra democracia de hacer democracia directa. ¿Cuáles son los pasos? Primero, hace falta tener un texto con una exposición de motivos que explique por qué quieres esa ley. Después, lo que es el texto articulado, la propuesta de ley. Y cuando tienes ese texto, se tiene que presentar primero al Congreso de los Diputados. Y la mesa del Congreso estudia esa propuesta y ve si no va contra ningún derecho fundamental, si no se mete en materia que es reservada a ley orgánica, que son las leyes que tienen como más protección dentro de nuestro ordenamiento, y se cumple una serie de requisitos. Cuando se admite a trámite por el Congreso, después se pasa al Senado. Y ya cuando tenemos la admisión a trámite del Congreso y del Senado, se da un plazo de 9 meses para recoger 500.000 firmas. En algunos casos excepcionales, como por ejemplo en la última iniciativa legislativa que habréis visto, es la del Mar Menor, que les han dado un plazo de 3 meses más por las circunstancias del COVID. Esto es muy raro, pero también puede ser que se dé un plazo mayor de 12 meses para recoger firmas. Cuando se tienen todas estas firmas recogidas, entonces es cuando el Parlamento debate si aprueba este texto o no. ¿Y qué es por qué hemos decidido usarla? Bueno, como ha comentado el compañero Jason antes, ellos ya habían intentado otras vías, ¿no? Tanto debate con grupos parlamentarios, diferentes propuestas, la proposición no de ley que no habían llegado al final a término. Y en la iniciativa legislativa popular lo que tiene de potente, digamos, es que no es que sea un grupo parlamentario el que propone al Parlamento, queremos hacer esta norma y luego se debate, que eso ya viene un poco, digamos, posicionado, ¿no? Desde una ala política que normalmente no van a apoyar las personas que piensen de otro modo, ¿no? Pero sin embargo, si es la propia ciudadanía organizada que dice somos 500.000 personas o más que queremos que habléis de esto, es mucho más potente, ¿no? O es muy potente también como sujeto político que somos la ciudadanía, que le decimos al Parlamento, queremos que habléis de la regularización. Y entonces por eso decidimos iniciar este camino que, como decía Gonzalo, es una batalla épica para proceder a una regularización extraordinaria. Y para esto hemos formado una comisión promotora
que está formada por 6 entidades, el Movimiento de Regularización Ya, la Fundación Por Causa, el Partido por un Mundo Más Justo, Alianza por la Solidaridad, Fundación para la Ciudadanía Global y Redes. Esta somos la comisión promotora, que digamos que somos el núcleo que estamos viendo el texto, rehaciendo todo, moviéndolo desde un punto de vista más activo. Pero aparte de esta comisión hay un montón de otras entidades que se quieren sumar en lo que sería la recogida de firmas y el apoyo a toda la iniciativa, ¿no? Pero estas 6 somos las que estamos moviendo de manera más activa y las que hemos firmado la iniciativa legislativa popular. Entonces ahora os voy a contar un poco cuál ha sido el camino que hemos recorrido, ¿no? En primer lugar, el texto de iniciativa legislativa popular empieza con una exposición de motivos. En la exposición de motivos empezamos recopilando un poco también lo que ha dicho Gonzalo anteriormente, que hay que explicar de manera breve por qué queremos una regularización. Y después de esta parte, aunque parezca mentira, nos ha llevado un montón de trabajo en términos de cómo expresarlo, a qué damos prioridad. Entonces, aquí ha sido un trabajo intenso, pero muy bonito también, de diálogo con todas las entidades para ver cómo nos poníamos de acuerdo, cómo, al final estamos de acuerdo, ¿no? Pero cómo expresamos juntos por qué es importante una regularización. Y finalmente hemos llegado a resumirlo como en 3 puntos clave, que sería el respeto a los derechos humanos, la garantía de los derechos humanos, por motivos económicos y demográficos, ¿no? Como ha explicado anteriormente Gonzalo, y por último, por un tema de gobernanza y gestión pública, que es al final que un país, y sobre todo en un entorno de pandemia, ¿no? Del COVID que estamos ahora, no puede hacer ninguna política pública si no sabe, en primer lugar, qué población tiene, ¿no? Su territorio y cómo va a protegerla si hay una parte que está en la oscuridad, en la clandestinidad y que no tienen acceso a ningún derecho básico. Entonces, estos 3 motivos fundamentales son los que recogemos en la exposición de motivos, que podréis ver en la página web que hemos hecho y cuando tengamos los pliegos. Y después queríamos poner de manifiesto que esto de la regularización, aunque se llama una regularización extraordinaria, tiene poco de extraordinario en el sentido de que es un mecanismo muy habitual. O sea, queremos poner de manifiesto que no nos estamos inventando nada nuevo, que no es una cosa que queramos poner ahora que sea súper extraña, no. Se trata de un mecanismo habitual que se ha llevado a cabo en un montón de países, desde Estados Unidos, Marruecos, Colombia, Argentina, Sudáfrica, por todo el mundo, y dentro de la Unión Europea ha habido en los últimos años más de 43 procesos de regularización que se han hecho. Esto antes del 2008 en 17 países y luego más recientemente en Polonia se hizo uno en 2012 y, como han comentado los compañeros también, en Portugal y en Italia en el 2020 se han hecho 2 procesos de regularización, con lo cual es un mecanismo habitual. Y en España ha habido 6 regularizaciones extraordinarias que se han hecho tanto con el PP como con el PSOE. O sea que no es un tema de signo político, es un tema geográfico, es un mecanismo que se ha dado en muchos países por todo el planeta y que responde de manera eficiente a la necesidad que existe en la sociedad, ¿no? Y en este sentido, también queríamos poner de manifiesto pues, un tema que ha comentado también Jason, que es que la regularización extraordinaria es perfectamente coherente con las leyes, tanto nacionales como internacionales, y de la Unión Europea, ¿no? Primero, coherente con la Agenda 2030, que dice que no podemos dejar a nadie atrás. Ese es el lema de la Agenda 2030 que se llena la boca a todos los gobiernos y a todas las entidades, empresas y que nos apela a todos a no dejar a nadie atrás y, por tanto, no se puede dejar atrás dentro de un país a las personas en situación irregular. También es acorde con el Pacto Internacional por una Migración Segura y Ordenada y también con los pactos de la Unión Europea, que aquí yo creo que el gobierno, como decía Jason, que era como la excusa que ponían de que no se puede hacer una regularización porque va en contra de la normativa europea, esto es completamente incorrecto. ¿De dónde puede venir este error? Puede venir de que en el 2008 Francia propuso a la Unión Europea que se prohibieran las regularizaciones extraordinarias. Y en ese sentido la Comisión Europea finalmente dijo, porque había unos países a favor y otros en contra, dijo que solamente podría haber regularizaciones extraordinarias si eran por unos motivos tasados. O sea, que no podía ser a todo el mundo, o sea, toda la gente que no tenga
permiso de residencia, se da permiso. Eso no se puede hacer. Pero si hay unos motivos tasados, por ejemplo, que se cumplan una serie de requisitos, etcétera, eso sí está permitido por la Unión Europea. Y, por tanto, el gobierno no puede decir o no puede excusarse en este motivo para dejar de hacer ese tipo de propuestas. O sea, que eso quería también dejarlo claro para que sepamos que ese argumento no nos lo pueden decir. ¿Vale? Y después de esta exposición de motivos, que esto es lo que te has recogido, vamos a lo que es el texto de la ley, que es donde hemos tenido un poco más de problemas o de lucha, digamos. ¿Podemos pasar? Vale, ahí estamos. Hicimos una primera versión, que tuvimos aquí también un trabajo arduo de ponernos de acuerdo, ¿no?, en cómo bajábamos a tierra estos motivos que teníamos que detallar en la ley de qué personas podían acceder a la regularización extraordinaria. Y aquí finalmente, aunque sabíamos que no podíamos, o sea, que nos dejábamos fuera a personas, intentamos hacerlo de la manera más amplia posible y siempre intentando que fuera acorde con la ley para que nos admitieran a trámite. Entonces pusimos como 5 vías de acceso a la regularización, que era la primera, las personas que llevaran más de 3 años en España, sin ningún otro requisito. ¿Vale? Actualmente, si llevas más de 3 años en España y tienes un contrato de trabajo con una serie de requisitos, se puede pedir un permiso de residencia. Pero en este caso lo queríamos reducir y facilitar para decir solamente con el tiempo de estancia de residencia. De 3 años podría acceder a esta regularización. En segundo lugar, las personas que llevaran más de 3 meses en España, pero dispusieran de un contrato de trabajo. En tercer lugar, los jóvenes extutelados en situación irregular, que es un colectivo también en situación de vulnerabilidad, que ha tenido un permiso de residencia y que por el tema legal se le complica mucho volver a acceder al mismo. En cuarto lugar, las personas que estuvieran en situación de especial vulnerabilidad por motivos de salud. Y en quinto lugar, los menores de edad, hijos de las personas anteriores o de personas en situación regular. Estas fueron las 5 vías que con más detalle, que podéis consultar también en la web con más detalle, desarrollamos para acceder a esta regularización. Y presentamos este texto al Congreso. Después de estar todos de acuerdo en estas vías y todo, lo presentamos. Y nos lo admitieron a trámite, ¿vale? Esto fue, me parece, en octubre. Nos admitieron a trámite esta versión de la iniciativa legislativa popular porque nos dijeron que estábamos entrando en materia de ley orgánica. Y esto era una de las cosas por las que te pueden admitir una ILP a trámite, que es un tema bastante discutible, pero bueno, lo que nosotros decíamos era que estamos desarrollando un artículo de la ley, que es el 31.3, que permite al gobierno hacer permisos de residencia en circunstancias excepcionales como estos que decíamos nosotros. Y un poco, hablando con ellos, lo que nos decían era que este tipo de permisos los tenía que hacer el gobierno con un reglamento y que no se podían hacer en una ley. Es un argumento bastante debatible, que hay algunos, incluso catedráticos de Derecho Constitucional, que decían que no era correcto, pero es verdad que da lugar, o sea, como que se puede interpretar de distintas maneras y el Congreso optó por la interpretación más restrictiva, digamos, y nos la admitieron a trámite. Pero bueno, ahí estamos la comisión promotora a tope sin rendirnos y dijimos, vamos a darle la vuelta y vamos a buscar cómo lo podemos presentar para que se admita a trámite sin problema. Entonces presentamos una segunda versión con la misma exposición de motivos, pero cambiando este texto. Tuvimos que renunciar a decir las vías de acceso concretas y lo que dijimos fue, vamos a ponerlo de manera general, vamos a decir que creamos una ley por la que se hace una regularización extraordinaria y que sea el gobierno el que desarrolle cuáles son las vías de acceso, para no meternos en problemas y que no nos digan que contradice la ley orgánica, etc. Lo teníamos todo muy bien preparado, apoyo de personas expertas en derecho que nos decían que era correcto, pero otra vez no nos admitieron a trámite, por segunda vez. Esta inadmisión a trámite, desde nuestro punto de vista, es incomprensible. Y como os digo, tenemos personas expertas, incluso gente dentro del Congreso que nos había dicho que no iba a haber problema con esta versión. Y entonces nos dimos cuenta que ya era un tema un poco también político dentro del Congreso, que se pasaba del tema jurídico y nos lo vieron admitir. Aquí he de compartir con vosotros que tuvimos un momento un poco de bajón colectivo dentro de la comisión promotora porque veíamos que esto no salía adelante, que no sabíamos cómo hacerlo, propusimos otras opciones y después de muchas vueltas llegamos a otra tercera solución, que es la que hemos presentado ahora,
que podemos decir a ver si a la tercera va la vencida, y es que siendo creativos hemos dado la vuelta y lo hemos hecho de otra manera. Y os explico cuál es. En la Ley Orgánica de Extranjería hay una disposición transitoria al final de la ley que dice que es como esta que podéis ver en la diapositiva, exactamente como esta, salvo que se cambia la última línea, la que está subrayada, ¿vale? Esta disposición transitoria se puso cuando se entró en vigor esta ley para regularizar a toda la gente, digamos, de toda la gente antes de la entrada en vigor de esta ley, ¿no? Entonces, lo que decía es que el Gobierno, mediante el Real Decreto, establecía un plazo de 6 meses, establecía en el plazo de 6 meses un procedimiento para la regularización de esos extranjeros que se encuentran en territorio español antes del 1 de junio de 1999. Eso era lo que estaba puesto. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido coger este artículo y decir, vale, en nuestra ley lo que vamos a proponer es una modificación de este artículo. Este artículo no tiene problema porque no es un artículo orgánico, es decir, no es de esos que están más protegidos en la ley, por tanto, no nos pueden decir inadmitida a trámite porque sea una materia orgánica. Entonces, simplemente vamos a cambiar la fecha y vamos a decir que el Gobierno, mediante el Real Decreto, tiene un plazo de 6 meses para hacer un procedimiento de regularización para los extranjeros que se encuentren en España antes del 1 de noviembre de 2021, es decir, cuando la hemos presentado. Y de esta manera sutil, el Gobierno está obligado a hacer este Real Decreto y no nos podían decir nada de que nos estamos metiendo en materias de ley orgánica y no sé qué. Entonces, finalmente presentamos esta tercera versión hace nada y finalmente nos han admitido a trámite por la mesa del Congreso. O sea que estamos muy contentos dentro de la comisión promotora porque ya por tercera vez parte del Congreso, nos falta que lo apruebe el Senado, pero en principio no tendría que haber ningún problema y ya dentro de poco deberíamos estar en el periodo de recogida de firmas que será, como os he dicho antes, de 9 meses. Así que bueno, este ha sido un poco el periplo por el que hemos andado estos meses hasta llegar a donde estamos y bueno, espero que la hayáis entendido un poco, que son términos jurídicos a veces un poco complicados y liosos, pero bueno, como conclusión es que ya después de 3 intentos hemos conseguido que nos lo admitan a trámite y seguramente en breve estaremos recogiendo firmas y haciendo que finalmente el Congreso lo debata en el Parlamento y hay un debate sobre este tema, que es, a lo mejor se aprueba, a lo mejor no, pero será un éxito simplemente que lleguemos, que 500.000 personas le digamos al Gobierno que lo queremos hacer, que queremos que haya una regularización extraordinaria. Así que muchas gracias y después tendremos preguntas, me parece. Que ha hecho un trabajazo ahí y además doy fe de ello. O sea, no ha sido nada fácil. En un momento dado, cuando rechazaron la segunda vez el texto, la verdad que la comisión promotora casi no venimos abajo. Así que, pero Jorge y con toda la peña siguieron ahí luchando, sobre todo Jorge, con la situación que tenía, luchando ahí como los gatos, panza abajo, ¿sabes? Así que cuando sea grande quiero ser como tú, amigo Jorge. Y